Vamos a leer en segunda de Timoteo. En el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hablando acerca de este pasaje, una de las cosas que es muy clara es cómo la tarea que tenía Timoteo en Éfeso era el poder mirar a gente dentro de la congregación que tenía esa disposición para buscar a Dios y que tenía esa hambre del Señor, y que entonces los viera en razón de poder trabajar más a fondo con ellos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, de entre todos sus discípulos escogiendo a 12, y de entre los 12 escogiendo a 3, y que evidentemente lo hace el Señor así por la responsabilidad que en un momento dado quienes están siendo señalados o llamados por el Señor van a tener sobre sus espaldas, sobre sus hombros, y que por lo tanto requieren de determinado tipo de experiencias que los van a afirmar y los van a fortalecer para que puedan dar el fruto que el Señor demanda. Si ustedes piensan en una estructura, evidentemente lo que está abajo va a soportar a lo que está arriba. Y entonces uno podría hablar acerca de un edificio como este y pensar en que el colado es mucho más pesado que tal vez lo que está abajo, pero que lo de abajo tiene que ser tan fuerte, tan sólido, como para poder llevar ese peso que va a cumplir naturalmente cada parte una función y va a traer un resultado, va a traer una consecuencia. Y entonces, cuando nosotros miramos en razón de esto, lo que necesitamos también considerar es cómo nuestro trabajo requiere una continuidad. Hablando acerca de esta forma en que lo plantea el Señor allí en Apocalipsis, que cuando hemos hecho una buena labor al morir en ese plan como hombres de que ya ha terminado nuestra tarea sobre la tierra, dice que nuestras obras siguen con nosotros, es decir, hay una consecuencia de la tarea realizada, porque una de las cosas que ha sido triste es que a falta de una visión clara de lo que Dios nos ha llamado a realizar, es que trabajo que se empezó a hacer en algún lugar, con el tiempo lo que nosotros encontramos de ese trabajo solamente son ruinas, porque no hubo el compartir la visión para que otros continuaran con la tarea. Y sin duda uno puede entender que pudieran ponerle, los que continúan, un sello personal a su trabajo, pero sobre la misma visión, con el mismo entendimiento hacia la misma meta. Y entonces lo que Dios desea es que nosotros podamos en esta labor reconocer
entre la gente que ha creído y que está perseverando en el camino, a quienes son esas personas, así como lo dice aquí, idóneos, que uno puede ver su fidelidad, puede ver su desempeño, su compromiso con el Señor, y que por lo tanto están dispuestos a meter el hombro bajo la carga. Y qué importante es que nosotros los reconozcamos y los apoyemos, porque aquí viene otro comentario que creo vale la pena hacer. Dentro de las historias que conocemos en el marco de la iglesia, es que cuando algunos pastores han tenido la bendición de tener personas así en sus congregaciones, los han visto como amenazas para su propia posición, y entonces han buscado hasta obstaculizar su desarrollo, su crecimiento, y lo único que han logrado es convertirlos en sus enemigos, en vez de que fueran amigos y apoyo, es decir, gente que se sumara a la tarea y que, para decirlo en esos términos, hiciera más anchas sus espaldas para poder llevar mayor peso, mayor responsabilidad. Por eso, al hablar acerca de esta palabra, qué importante es eso, que podamos mirar a esa gente que es fiel y que además viene entonces, en razón de su fidelidad, a ser considerada para ser idónea, para enseñar a otros, ¿sí? Y que entonces esto nos permita llevar esa continuidad, porque dentro de las cosas que se marcan en el primer capítulo de Tito, hablando de aquellos que han de presidir a la iglesia, una de las cosas que Dios puso con toda claridad en el corazón del apóstol Pablo, de que sean hombres fieles, o hombres más bien que comuniquen el mensaje fiel tal como ha sido enseñado. Y entonces esto nos lleva a mirar a la gente que ama a la verdad, ama la palabra, y que entonces, para decirlo así, tiene ese celo por las cosas de Dios, ese celo por lo que está escrito. Porque algo que viene a ser común, tristemente, ya en la iglesia, en el desarrollo, es que quienes consideran que han tenido la oportunidad de estudiar muchas cosas alrededor de la palabra y que consideran que lo que han estudiado les permite, según esto, tener una visión más clara de cuándo se escribió, por qué se escribió, cuáles eran las condiciones de la época en que tal pasaje o tal epístola o libro fueron escritos y qué era lo que predominaba, etc. Y con eso entonces empiezan a anular el verdadero sentido de la palabra y llegan a desconocerlo. Y entonces, por eso es que podemos ver que cosas que hemos tenido la oportunidad de escuchar, creo que ustedes lo han hecho como nosotros, de esta doctrina que llevó a muchos de nuestros hermanos a creer que lo que está narrado en Hechos de los Apóstoles fue para la época del principio de la iglesia, pero que con los apóstoles el asunto murió, y que por eso hablan del bautismo en el Espíritu Santo, hablan de los dones espirituales, hablan inclusive de los milagros y sanidades como algo para hace 20 siglos, allá en el principio, pero no más ahora. Y fue muy interesante poder escuchar el testimonio de una hermana nuestra que Dios en esta semana obró, o más bien ya la semana pasada, obró un milagro en ella. Ella tuvo un problema desde que tenía 17 años en su columna vertebral, en la región lumbar, algo que llegaba a provocar que se quedara hasta inmóvil por el dolor que le causaba, y entonces tenía que abstenerse de realizar determinadas actividades. En la actualidad es una mujer casada, ya
la mayor tiene 15, no, 13. Sí, 13. Entonces anda cerca de los 15 años de matrimonio. Y una de las cosas que ella comentó es cómo esta condición que prevaleció todo este tiempo le impedía, le estorbaba aún para su labor como esposa, como madre, como la que atiende el hogar, porque dice, había momentos en que literalmente no podía agacharme por la misma molestia. Y entonces, pues consultaron a un médico que les propuso un tratamiento, le hicieron el tratamiento, inyectaron algunas cosas allí en su columna y luego había algo posterior. Pero como ella lo empezó a comentar, lejos de tener mejoría, en realidad el problema persistía. Pero las medicinas y los remedios que le estaban dando le empezaron a causar una serie de molestias, esto que se llaman las reacciones secundarias. Y entonces, pues llegó el momento en que el lunes pasado, enfrentándose a todo eso y que ya el doctor, una vez que fueron nuevamente con él, dice, pues vamos a tener que repetir o hacer algo más. Y él dijo, no, ya, no. Algo que para ella fue muy importante es todo lo que ha tenido la oportunidad de estar escuchando. Pero algo que Dios hizo, como es el Señor así de perfecto, fue que el esposo, que es un especialista en audiometría, recibió una paciente que ya les platiqué de ella, creo que hace 15 días, de esta mujer que estaba en coma, que ya cuando le iban a desconectar, el Señor le devolvió la conciencia primero y después cuando dijeron que se iba a quedar como vegetal, el Señor les cayó la boca levantando a la hermana porque resultó ser creyente y entonces fue todo un milagro. Y ella llega con el esposo para la única lesión que le había quedado, que era de carácter auditivo. Él hace los estudios, pero empiezan a platicar y de ahí sale el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Además de otras cosas que ha tenido la oportunidad de estar escuchando en la congregación de lo que Dios hace. Así de que Dios fue preparando su corazón para desechar eso que habían ellos oído y en lo que estaban realmente inmersos en la idea de que así eran las cosas y por eso no esperaban milagros, a pesar de que los habían vivido, porque ya a raíz de esto, pues empezaron a decir cómo Dios intervino en una serie de asuntos, aún cosas que ella se había atrevido, para decirlo de alguna forma, a pedirle a Dios y que dice, ahora veo que las contestó el Señor, que Dios obra. Bueno, y entonces resulta que ella se quita todo esto y le pide al Señor que intervenga. Dice, y pues a raíz de que está en cartelera esta película de Cuarto de Guerra, que no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla, se la seguimos recomendando porque yo creo que ya estos son sus últimos días. Ha sido todo un milagro que haya durado tanto tiempo en cartelera, porque uno esperaba, es una película abiertamente cristiana donde el nombre de Jesús se repite constantemente y en un reconocimiento total a la obra de Dios. Es todo un testimonio y entonces por eso uno diría así como que pues pronto la van a quitar, pues resulta que no, y que no solamente eso, sino han podido ver que la sala se les llena, ¿no? Está en por lo menos un par de cines, ¿no? Y entonces lo que creo que es muy interesante es poder mirar el hecho de cómo Dios obra. Dice que pues ella le pidió
pero no se percató tanto del asunto hasta que fueron a ver la película. Y una de las cosas que para ella era dolorosa era sentarse, ¿no? Dice, ya que estábamos ahí sentados y viendo la película, de repente, dice, me percaté, no había más dolor, se acabó. Dice, y a raíz de eso, hasta hizo algunos movimientos y todo para ver si no reaparecía. Y hasta el día de ayer que nos daba testimonio y que después platicamos más en lo personal, me decía cómo es que realmente no hubo nada, ¿no? Ya se acabó eso y para ella estaba feliz de la vida y naturalmente el esposo también, para él fue una muy fuerte provocación. Pero hablo de por qué viene a ser tan importante el que nosotros seamos fieles en entregar la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y entonces, hablando de hombres fieles, que por lo tanto sean idóneos para enseñar a otros, es uno de los aspectos que necesitamos estar cuidando, atendiendo, y que además necesitamos entender, sobre todo con esta visión, de qué importante es que estos hermanos nuestros, con los que vamos a estar trabajando más personalmente, más a fondo, podamos ver su crecimiento, su desarrollo, su firmeza, su entendimiento espiritual, porque algo que podemos hablar de Timoteo, quiero que leamos un par de pasajes al respecto. En el primero, en Primera de Corintios, en el capítulo 4, y dice el versículo 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Cuál era la confianza que podía tener el apóstol? Precisamente eso, que ahora sí que Timoteo no iba a compartir algo diferente, ajeno a lo que había sido enseñado, sino que lo había recibido como lo que es palabra de Dios, y que además él mismo había estado experimentando lo real de la palabra y podía entonces con toda autoridad y firmeza compartirlo. Eso ya había podido comprobarlo el apóstol Pablo, y por eso podía con toda confianza enviarlo, sabiendo que iba a tener esa respuesta. Y por otro lado, vamos a Filipenses, en el capítulo 2, dice el versículo 19: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta qué importante es contar con personas así, pero ahora sí que no llegan, sino que hay que trabajar con ellos. Es decir, volviendo a nuestro pasaje inicial, dice, esto que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgaselo a esos hombres fieles, ¿no? Y que son idóneos para enseñar también a otros. Y sobre todo,
hablando de cómo el ejemplo de Timoteo iba a ser muy determinante en la formación de estos hermanos que iban a servir para darle continuidad al trabajo. Porque lo siguiente que le dice el apóstol, y que naturalmente tiene que ver con todo el contexto de la epístola, es: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hablando precisamente de algo que está implícito en el llamado que el Señor nos hace. Las cosas que el Señor nos pide están absolutamente ligadas al hecho de padecer por causa de su nombre, a vivir aflicciones, a sufrir persecuciones, a estar dispuestos a ser malinterpretados y que haya muchos enemigos gratuitos simplemente por el hecho de servirle al Señor, y sobre todo por comprometernos con la verdad, por predicarla, por sostenerla, por no ceder, ahora sí que un ápice, como decimos, de lo que el Señor ha establecido. Sé que en un momento dado a algunos les pueda parecer que somos extremistas cuando nosotros estamos dispuestos a apegarnos a la Escritura, y que llegue el momento en que hasta nos consideren fanáticos y cerrados. Pero conforme Dios va tratando con nosotros y nosotros aprovechando el trato del Señor con nosotros, nos damos cuenta que no hay nada que agregar a la palabra, ni tampoco algo que quitar, que la palabra está dada tal como se necesita, y que cuando nosotros entonces amamos al Señor, amamos su palabra. Y al amar la palabra, lo que estamos hablando es la verdad, y esto es lo que vamos a comunicar. Y naturalmente no lo comunicamos a nuestro parecer, sino bajo la dirección del Espíritu Santo, para que traiga vida, para que no sea letra que mate, sino espíritu que dé vida. Y eso va a ser una enorme diferencia. Ahora, aquí naturalmente hay una serie de cosas que son mencionadas, que se vuelven necesarias para que haya un buen desarrollo en cuanto a el trabajo, sobre todo en lo que uno va a estar realizando al enseñar a otros o al capacitar a otros, o como le querramos llamar, porque le hemos puesto nuestros propios títulos, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana, es una labor constante, como el Señor lo mencionó desde el principio. Al hacer discípulos, como el Señor nos ordenó, es una tarea prácticamente de principio a fin de la vida de cada creyente. Así de que nunca pensemos que hemos concluido. Uno lo puede ver en el trabajo que Dios le permitió realizar a Pablo y a Bernabé. Ellos fueron utilizados para que otras iglesias fueran levantadas, aparte de las que ya había, tanto en Judea como en Galilea, y naturalmente ya en Siria. Salen ellos de Antioquía de Siria, Dios los lleva a la isla de Creta, después los devuelve al continente, a lo que conocemos como Asia Menor. Ellos trabajan allí en diferentes poblaciones, Dios les permite ver resultados, se levantan iglesias, ellos después regresan, nombran ancianos, y uno podría considerar la labor está terminada. Pero por un lado, tenemos el testimonio en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, cómo había una carga en el corazón del apóstol Pablo, y esto es el relato que aparece allí en el capítulo 15 al final, y empieza todo el desarrollo en el 16, de cómo habla con Bernabé para ir y ver a los hermanos, para supervisar su crecimiento, por ver su desarrollo
y por ir y abundar, como se lo escribe a los tesalonicenses, lo que falta al crecimiento en la fe. Y entonces podemos ver que él realiza esta labor. Y las cartas que nosotros tenemos y que son toda una bendición, forman parte de ese trabajo, de ese entendimiento de que podemos trabajar y transmitir cosas y que son útiles, pero que hay todavía mucho más por hacer. Así de que entonces, por eso, hablando acerca de qué tan diligentemente necesitamos ocuparnos en esta tarea, lo dice con estas palabras: ninguno que milita, ninguno que está en el ejército, se embaraza o se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. En otras palabras, somos de tiempo completo, le pertenecemos al Señor. Y otra cosa que viene a ser sumamente importante, una pregunta de esas curiosas, hermanos: ¿cuándo se van a morir? ¿No les han dado fecha? No lo sabemos. Por eso lo que tenemos de tiempo es este. Ahora sí que ahora, y a trabajar y aprovecharlo. Una de las cosas muy interesantes que podemos leer precisamente en el testimonio del apóstol Pablo en Hechos es que esa visión y ese entendimiento de cómo él estaba ya cercano a su tiempo de poder estar realizando esta labor, lo vemos allí en Troas. Él empieza a compartir, se va hasta medianoche, que es cuando Eutico se cae y Dios usa a Pablo para que sea resucitado, pero él se sigue hasta el amanecer. ¿Por qué? Porque, como lo leemos, nunca regresó a trabajar ahí, ni pudo escribirles más cartas. Ya son oportunidades, y por eso, si yo entiendo esto, que le pertenezco al Señor y que mi labor va en ese sentido, voy a aprovechar el tiempo y voy a trabajar con aquellos que realmente lo desean y que quieren aprender y que son fieles e idóneos, porque al darles ahora sí que todas esas herramientas, toda esa visión, volcarlas sobre ellos, es prácticamente tener listos no a uno, sino a varios que pueden sustituirnos si el Señor le parece bien recogernos, o simplemente movernos a otra parte. Y entonces uno puede irse con toda la tranquilidad y el descanso de que la visión ha sido compartida y que pueden entonces, siendo fieles al Señor, realizar la labor, y esta entonces va a continuar. No se va a detener, no se va a convertir en ruinas, sino que gracias a Dios va a seguir floreciendo y alcanzando el propósito de Dios. Y otra cosa que usa aquí como un ejemplo, el del atleta que para poder ser coronado tiene que luchar de una manera legítima, es decir, atendiendo a los principios, a las leyes establecidas por el Señor, y que conforme el Señor nos va dando esa tarea, también nos muestra qué es lo que es importante que nosotros atendamos. Y además también podemos hablar del labrador, que una vez que está trabajando en la tierra, pues sabe que para poder recoger el fruto no puede conformarse con aventar la semilla, ¿no? Realmente empieza desde preparar el terreno, desmontarlo, quitar toda la hierba, arar la tierra, abonarla para sembrar la semilla. Y una vez que esto sucede, estar, como lo explica también el Señor en la carta de Primera de Corintios, la tarea es no solamente sembrar, sino regar, a fin de que tenga el alimento, la semilla germine, crezca y pueda dar fruto. Y entonces, por eso la tarea es así, constante, y que son de las cosas que nos permiten pensar en
que al estar trabajando con hermanos nuestros para que ellos puedan recibir la visión, puedan entender de qué se trata y además permanecer en esa fidelidad al Señor, es una tarea larga, hay un orden. Ahora, si no hay atajos, no hay forma de condensarla, ¿no? Porque tiene que haber la madurez en cada persona para poder llevar las responsabilidades, y que nos demanda paciencia, dedicación, esfuerzo, cuidado, atención, para evitar que se distraigan, se salgan del camino o escuchen y reciban enseñanzas que los desvíen de la verdad. Por eso es que estos ejemplos tienen que ver con todos estos aspectos que necesitamos tener presentes. Nuestra labor es una labor, puedo decir así, ardua, abundante, demandante, pero fructífera, vale la pena, ¿no? Ahora, una cosa que queda aquí también de manifiesto es que la tarea no es de un hombre, es de un equipo, es de un grupo de creyentes, porque una de las cosas que les decía al principio de por qué algunas labores se han convertido en ruinas, es precisamente por eso, porque el que estaba al frente, quien empezó el trabajo, aún perdió la visión y se dedicó solamente a levantar algo para sí, ¿no? Esto que leíamos allí en Filipenses, que ya Pablo mismo podía considerar que no había gente como Timoteo, porque ya cada quien busca lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Y entonces, por eso cuando se piensa en encomendarle algo a alguien, o lo que nos hemos enfrentado, de repente tenemos la oportunidad de compartir con algunas personas que viven en otros lugares lejos de nosotros y que prácticamente se vuelve imposible que puedan asistir con nosotros, o que nosotros nos comprometamos a estar constantemente con ellos para ver su crecimiento. Y entonces, pues lo primero que uno piensa es ¿a dónde puedo enviarlos? ¿No? Que lo más sencillo, si todo funcionara en el orden del Señor, si todos atendiésemos a lo que Dios ha ordenado, podríamos decirle: busca una congregación y reúnete ahí. Pero ¿qué es lo que nos causa temor de dar una instrucción así? Pues que vayan a caer con enseñanzas torcidas, ajenas a la verdad, que se conviertan en gente explotada, ¿no?, por todos los que les gusta lo material, o por los que explotan de otra manera, imponiéndoles conductas, formas, ¿no?, que prácticamente oprimen, limitan a los hermanos y los convierten casi en títeres, y que entonces se pierde esa vida en el espíritu. Por lo tanto, el riesgo es que se pierda la salvación, que la gente confíe en lo que no es verdad, en lo que no es cierto. Y entonces, por eso, ahora sí que Ricardo y Rafa consideren lo que digo y el Señor les dé entendimiento en todo, ¿no?, como lo dice la palabra. Sí, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Tener presente que al realizar esta labor que el Señor nos ha llamado a tomar con todo sentido de responsabilidad, es una labor para honrar a Dios y para que la labor continúe. Ahora sí que podemos decir, aún sin nosotros, porque eso es lo más importante. Y entonces uno puede darse cuenta que el apóstol Pablo, al estar hablando esto con Timoteo, puede mencionar los siguientes versículos. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así de que este es el propósito. Es decir, todo va en razón de esto último que acabamos de leer. Que ellos obtengan también la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, por eso Pablo le podía decir, yo también vivo una serie de penalidades. Y sobre todo Timoteo estaba enterado, como lo dice en el capítulo 3, a partir del versículo 10, dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero las había sufrido. O la lista más larga en 2 de Corintios, en el capítulo 11, ¿no? Donde habla de ayunos, desvelos, persecución, azotes, cárceles, etc. Y entonces, por eso, al hablar acerca de que todo eso lo sufre por amor de los escogidos, ¿qué es lo más central en todo esto? El morir a nosotros mismos, el no buscar lo nuestro. De otra manera, no vamos a poder ser eficaces siervos del Señor. Nosotros nos vamos a convertir en el principal estorbo para que la obra del Señor sea establecida, se complete y podamos ver un resultado que glorifique a nuestro Dios. En cambio, si decidimos morir a nosotros mismos para servir a Dios, sirviendo a los hermanos, entonces vamos a estar dispuestos a sufrir y a padecer todo por causa de los escogidos. Porque si algo anhelamos es que sean salvos, ¿no? Y para usar aquello que oraba nuestro Señor Jesucristo, de que la gente que Dios llega a poner bajo nuestra responsabilidad, la visión es que ninguno se pierda, sino que todos alcancen salvación. Por eso es que necesitamos ahora sí que hacer las cosas como Dios las establece, no como pudiera parecernos a nosotros. No se trata de retener a la gente o de considerar que estoy haciendo bien las cosas dándole gusto a la gente. Eso siempre será un error. Necesito hacer las cosas como Dios nos ha ordenado que lo hagamos. Y entonces, por eso dice en el versículo 15 del 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Y entonces, hablando de que estamos en ese compromiso, queremos que los hombres fieles sean idóneos para enseñar a otros, pues enseñémosle la palabra fiel tal como ha sido enseñada, tal como el Señor la entregó. ¿Qué vamos a ver? Resultados de vida eterna, porque esa es la palabra que Dios va a respaldar. Y entonces, al amar a la gente que Dios pone bajo nuestra responsabilidad, lo que necesitamos tener presente es que no hay que enseñarles otra cosa sino la verdad, que a veces los va a incomodar por los intereses que están persiguiendo, pero que finalmente lo que Dios hace es que va a tratar con ellos, porque no dejamos de orar por ellos, no dejamos de rogar al Señor que se manifieste a su vida, que se revele a ellos, que puedan conocerle y reconocerle y rendirse incondicionalmente al Señor. Ahora, entonces podemos entender por qué lo de la palabra fiel del versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero nos vamos a encontrar con su juicio, ¿no? Porque si somos infieles, así nos va a juzgar el Señor por la infidelidad, ¿no? Ahora, así de que, ¿qué es lo que necesitamos? Como dice 1 Corintios 4, que cada uno de nosotros como administradores de la gracia de Dios seamos hallados fieles y que estemos listos entonces para rendir buenas cuentas a nuestro Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hermanos, dejo aquí este estudio. ¿Quieren añadir algo? ¿Comentar algo? Como de costumbre, agradezco mucho su participación. Demos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado la oportunidad de